¿Qué sucede cuando el poder absoluto y la riqueza desmedida chocan con la dignidad silenciosa de quien no tiene nada que perder, pero sí mucho que enseñar? En la próspera y elitista metrópolis de Nueva Cúspide, la respuesta a este dilema moral estaba a punto de servirse fría en una bandeja de plata, alterando para siempre la percepción de lo que significa tener el control. A veces, la persona más invisible de un salón iluminado es la única capaz de ver la densa red de mentiras que asfixia a los hombres más poderosos. Alejandro Montenegro era el arquetipo del magnate implacable, un líder financiero cuya fortuna personal superaba los $3.000 millones, forjada a base de hostilidad, paranoia y desconfianza. Esa noche, el restaurante L'Étoile d'Or, un santuario de mármol pulido y candelabros de cristal donde una cena costaba fácilmente $5.000, había sido cerrado exclusivamente para él y su círculo íntimo. Alejandro presidía la larga mesa con una frialdad calculada, convencido de que absolutamente todos a su alrededor tenían un precio y de que la lealtad era simplemente otra mercancía transable. Sirviendo su mesa, se encontraba Elena Navarro, una empleada de uniforme impecable y mirada indescifrable, que se movía con la precisión de un fantasma entre la opulencia del comedor. Elena provenía de los distritos olvidados del sur, cargando sobre sus hombros el peso de deudas médicas asfixiantes, lo que la obligaba a volverse una sombra silenciosa en aquel universo de millonarios. A pesar de su aparente invisibilidad, poseía una inteligencia aguda y un instinto de supervivencia que la hacían observar cada detalle, cada gesto nervioso y cada susurro entre los poderosos comensales. La tensión comenzó a escalar cuando Elena, al servir un exclusivo coñac añejo de $50.000 la botella, derramó accidentalmente una sola y minúscula gota sobre el inmaculado mantel blanco. Alejandro detuvo abruptamente su conversación, clavando sus ojos gélidos en la mujer con una mezcla de desprecio y furia contenida, haciendo que el constante murmullo del restaurante se volviera un silencio ensurdecedor. Para el magnate, aquel error ínfimo era una ofensa imperdonable a su estatus intocable, una excusa perfecta para ejercer su poder sobre alguien que consideraba insignificante y patéticamente inferior. Es verdaderamente fascinante cómo la incompetencia siempre encuentra su camino hacia los lugares de excelencia donde menos se la necesita. Siseó Alejandro, alzando la voz para que todos escucharan la humillación. Exigió la presencia del gerente de inmediato, demandando no solo el despido fulminante de Elena sin pago alguno, sino asegurándose de que jamás volviera a encontrar empleo en toda la ciudad. Elena, con el rostro pálido pero la postura inquebrantable, soportó la lluvia de insultos clasistas con una calma estoica, apretando la bandeja plateada contra su pecho mientras su corazón latía desbocado. Mientras Alejandro continuaba su despiadada diatriba sobre la mediocridad estructural de la clase trabajadora, los agudos ojos de Elena captaron un movimiento furtivo que no encajaba en la elegancia de la velada. Uno de los socios de mayor confianza del magnate, sudando profusamente y mirando de reojo con evidente nerviosismo, deslizó una pequeña cápsula incolora en la copa recién servida de Alejandro. El instinto de Elena, afilado por años de convivir en entornos hostiles donde el peligro acechaba en las sombras, le advirtió de inmediato que aquello no era un simple analgésico. Sin pensarlo dos veces, y aprovechando el caótico momento en que Alejandro se giró enfurecido para seguir gritándole al aterrorizado gerente del establecimiento, Elena realizó una maniobra ágil y silenciosa. Con una destreza sorprendente y fluida, intercambió la copa adulterada del magnate con la de su socio traidor, dejando todo simétricamente idéntico antes de que alguien en la mesa pudiera percatarse. No buscaba redimirse por la gota derramada ni ganar favores. Simplemente su brújula moral no le permitía dejar que un asesinato ocurriera frente a sus ojos, aunque la víctima fuera su verdugo. La humillación hacia la empleada culminó cuando Alejandro la obligó a pedir disculpas en voz alta frente a toda la mesa, una exigencia cruel diseñada exclusivamente para quebrar su dignidad humana. Ella se negó rotundamente, manteniendo la barbilla alta
y los ojos clavados en los del arrogante millonario, lo que desató una furia aún más venenosa en el líder del imperio financiero. «Eres nada», escupió él con absoluto desdén, «una sirvienta desechable que mañana rogará por sobras, mientras yo seguiré decidiendo el destino de esta ciudad desde mi trono de cristal». Justo en el instante en que los robustos guardias de seguridad se acercaban para expulsar a Elena a la fuerza del lujoso salón, el socio traidor dio un sorbo profundo a su copa. En cuestión de segundos, el hombre comenzó a asfixiarse violentamente, llevándose las manos temblorosas a la garganta, mientras su rostro adquiría un tono violáceo aterrador frente a los aterrorizados invitados. El pánico estalló como pólvora en el elegante comedor. Las sillas cayeron al suelo pesado, los gritos llenaron el aire perfumado y el socio convulsionó sobre la alfombra persa de $100,000. El caos absoluto consumió la escena mientras las sirenas de las ambulancias comenzaban a aullar en la lejanía, acercándose a toda velocidad al restaurante donde la tragedia acababa de irrumpir. Alejandro, pálido y sudando frío por primera vez en su arrogante vida adulta, miró la copa intacta frente a él y luego dirigió una mirada de paranoia total hacia Elena. Su mente, condicionada por años a ver conspiraciones oscuras en todas partes, llegó a la conclusión más visceral. Aquella mujer humilde y desafiante era una sicaria enviada para aniquilarlo. Si esta historia te está atrapando y quieres descubrir cómo se desenvuelve este intenso misterio, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos llenos de intriga, drama y emoción. La policía irrumpió rápidamente en el salón de eventos, acordonando el área metódicamente y reteniendo a todos los presentes mientras los paramédicos intentaban inútilmente reanimar al socio envenenado en el piso. Alejandro, recuperando velozmente gran parte de su habitual arrogancia despótica, señaló directamente a Elena con un dedo acusador, exigiendo a los oficiales que la arrestaran de inmediato por intento de asesinato. «Esa miserable mujer manipuló las bebidas. Yo la vi merodeando nuestra mesa con intenciones oscuras todo el tiempo», gritó el magnate, usando su estatus para presionar a las autoridades. Las cámaras de seguridad del restaurante fueron revisadas inmediatamente en el cuarto de monitoreo subterráneo, con Alejandro y el inspector jefe de policía observando ansiosamente las pantallas de alta definición. El video de vigilancia mostró con escalofriante claridad el momento exacto en que Elena intercambiaba las copas con una habilidad imperceptible, confirmando aparentemente la precipitada y maliciosa teoría del furioso millonario. Alejandro sonrió con una frialdad cruel, saboreando anticipadamente el triunfo de su poder, ansiando el momento en que enviaría a prisión a la mujer que había osado desafiar su autoridad suprema. De regreso en el centro del salón principal, Alejandro se acercó a Elena, escoltado por 2 agentes de policía, mostrando una sonrisa condescendiente y una mirada cargada de absoluto triunfo clasista. «Te dije que no eras absolutamente nada, y ahora pasarás el resto de tus miserables días en una celda oscura, pagando por atreverte a cruzar a un Montenegro», sentenció con frialdad. Sin embargo, Elena no se inmutó en lo más mínimo. No lloró, no suplicó clemencia ni mostró terror, manteniendo una postura erguida que contrastaba violentamente con la imagen de una criminal derrotada. Fue exactamente entonces, cuando ocurrió la revelación, que sacudió violentamente los cimientos del mundo de Alejandro, rompiendo por completo la falsa narrativa que él había construido en su mente paranoica. Elena suspiró profundamente. Introdujo la mano en su delantal para sacar una placa metálica dorada y se dirigió al inspector con una voz firme, despojada por completo de cualquier sumisión. «Soy la agente especial Elena Navarro, de la División Federal de Delitos Financieros», declaró con aplomo, dejando a Alejandro y a todos sus arrogantes invitados en un estado de shock absoluto y mudo. La verdadera identidad de Elena cayó como una bomba devastadora en medio del opulento comedor, revelando que llevaba meses infiltrada para desmantelar la colosal red de lavado de dinero de la empresa. No era una simple trabajadora ignorante, sino una brillante doctora en economía forense,
cuya minuciosa investigación la había llevado a descubrir que el socio muerto planeaba tomar el control mediante el asesinato. Su supuesta invisibilidad social había sido su mayor ventaja, táctica, permitiéndole observar desde las sombras las traiciones más íntimas de los hombres de traje que se creían los amos del universo. Alejandro palideció drásticamente, sintiendo que el lujoso suelo de mármol desaparecía bajo sus pies al darse cuenta de que la mujer a la que acababa de humillar era la única autoridad real. El video de seguridad muestra que cambié las copas. En efecto, continuó Elena, girándose hacia el magnate con una calma cortante, porque vi a su hombre de mayor confianza poner cianuro en la suya. El silencio que siguió fue denso, pesado y asfixiante, mientras el cerebro de Alejandro intentaba procesar la realidad. La persona que él intentaba destruir acababa de salvarle la vida arriesgando su cobertura. La dinámica de poder en la habitación se había invertido de manera brutal y definitiva, dejando al todopoderoso y temido magnate expuesto como un hombre patéticamente ciego y vulnerable. Elena lo miró directamente a los ojos, sin ningún rastro de ira, vengativa, sino con una profunda lástima que hirió el gigantesco orgullo del millonario más que cualquier golpe físico. Usted cree fielmente que el dinero le otorga la capacidad de estar por encima de los demás, pero la realidad es que su riqueza lo ha dejado completamente ciego ante la verdad, sentenció. Alejandro comenzó a temblar visiblemente. El sudor frío perlaba su frente mientras escuchaba cómo el chasquido de las esposas se cerraba, no en las muñecas de Elena, sino en las de sus otros socios. Había invertido décadas de su vida construyendo impenetrables murallas de billetes para protegerse del mundo, solo para descubrir que sus verdaderos verdugos dormían en su propia casa y cenaban de su mano. La humillación lo consumió por completo, no por insultos externos, sino por la incómoda y aplastante comprensión de su propia ceguera y de su fracaso absoluto para juzgar el valor humano. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que construye, pronunció Elena, acercándose a él con una firmeza magnética que resonó claramente en todo el silencioso salón. Y usted, señor Montenegro, no construyó nada, solo destruyó vidas y alianzas basándose en su paranoia materialista, ignorando a quienes de verdad podrían haber sido leales a su humanidad. Esas palabras actuaron como el golpe de gracia definitivo, la verdad profunda que fracturó por completo el ego de Alejandro, obligándolo a confrontar el abismo solitario de su existencia. Esa misma noche, el inquebrantable imperio de Alejandro Montenegro comenzó a desmoronarse aceleradamente, no por una crisis financiera global, sino por el peso insostenible de la corrupción interna repentinamente expuesta. Los titulares de la prensa de Nueva Cúspide ya no alababan su supuesta brillantez empresarial, sino que devoraban el escándalo de traición y la historia de la agente encubierta que salvó al tirano. El millonario se recluyó en su inmensa mansión, repentinamente aislado y despojado de su falsa aura de invencibilidad, enfrentando el silencio aterrador que siempre acompaña a la pérdida del respeto genuino. Si te está gustando esta dramática vuelta de tuerca y quieres ver cómo termina la historia de transformación de Alejandro y Elena, apóyanos con un gran like y suscríbete a nuestro canal. Las arduas semanas siguientes representaron un duro descenso a la realidad terrenal para Alejandro, quien por primera vez en muchas décadas tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos sin aduladores. Comprendió con dolor que su vasta fortuna jamás podría comprar la lealtad desinteresada y valiente que presenció en los ojos de Elena aquella noche en medio del caos mortífero. Inició entonces un silencioso y complejo proceso de arrepentimiento, liquidando sus activos contaminados y colaborando exhaustivamente con las autoridades federales para purgar su propia corporación desde las raíces más profundas. Durante este largo y espinoso camino de expiación legal y moral, Alejandro se encontró trabajando repetidamente junto a Elena, ya no desde un pedestal de arrogancia, sino buscando una redención sincera. Al principio, la tensión entre ambos era densa y palpable, pero lentamente, un respeto mutuo y silencioso
comenzó a florecer entre las ruinas del antiguo y corrupto imperio del empresario. Alejandro pudo ver finalmente, detrás de la coraza de la agente implacable, a una mujer admirable que nunca había perdido su profunda humanidad ni su empatía genuina por los más vulnerables. Con el paso del tiempo, Alejandro decidió canalizar la inmensa riqueza limpia que le quedaba hacia la creación de sólidas fundaciones enfocadas en la educación y el desarrollo de los barrios del sur. Había interiorizado, a través de la lección más amarga de su vida, que el verdadero e indestructible poder no reside en humillar a los subordinados, sino en elevar a los ignorados. Elena observaba cuidadosamente este cambio radical desde la distancia profesional, supervisando con rigor que las nuevas acciones del ex magnate fueran un compromiso auténtico y no una simple fachada de relaciones públicas. Un año exacto después de aquella noche transformadora que casi le cuesta la vida, ambos se reencontraron en la cálida inauguración de un moderno centro comunitario financiado por Alejandro. Parados juntos en la azotea del nuevo edificio, observando la imponente silueta de la ciudad de Nueva Cúspide, iluminada por el atardecer, compartieron un silencio cómodo, desprovisto de abismos de clase. En ese mágico instante, los papeles se habían equilibrado maravillosamente. Eran simplemente dos seres humanos trabajando en sintonía para construir un entorno donde la dignidad jamás tuviera un precio etiquetado. La brisa fresca de la tarde sopló suavemente mientras observaban a decenas de niños jugar seguros en las nuevas instalaciones, formando una imagen viva e inspiradora de auténtica esperanza y renovación. Alejandro sonrió con los ojos, por primera vez en su vida, sabiendo con absoluta certeza que las victorias más grandes no se miden en cuentas bancarias, sino en corazones transformados. La empatía finalmente había triunfado sobre el poder, demostrando al mundo que las almas más invisibles son las que te enseñan que la verdadera riqueza es simplemente ser un buen ser humano.